Papá, por favor, aléjate. No encajas en la foto. Me lo soltó sin dudar, con esa frialdad que uno solo escucha cuando ya ha sido apartado antes, aunque nunca tan claramente. El fotógrafo levantó la cámara, Lucas sonrió para acelerar el momento. Y yo, con el nudo en la garganta, guardé silencio. Sentí como mis manos buscaban instintivamente los bolsillos del traje, como si allí pudiera esconder la punzada, la vergüenza, el temblor del labio. No dije nada. Ni una protesta, ni un reproche. Solo di un paso atrás, mientras el clic del obturador sellaba mi ausencia. A mi alrededor nadie pareció notar el hueco que dejaba. Nadie excepto yo, que llevaba más de 6 décadas creyendo que el respeto se construye con trabajo, con presencia, con lealtad, no con poses fotográficas. Clara siguió sonriendo, perfecta, rodeada de esa gente que ella llamaba su entorno profesional. Y yo pensé en Elena, en cómo me apretaría el antebrazo si siguiera aquí, con ese gesto suyo silencioso que siempre significaba, aguanta, Manuel, no te rompas ahora. Pero todo aquello, ese paso atrás, ese silencio que me dolió más que cualquier palabra, no empezó ese día. No. Meses antes, sin que yo lo supiera, ya se estaba abriendo la grieta que nos arrastraría a los dos. Y lo que ocurrió después, aún hoy me cuesta contar cómo terminó cambiando nuestras vidas. Pero llegaremos a eso. Porque toda historia de un padre tiene un punto exacto donde empieza a torcerse, aunque nadie lo note en el momento. Ese fue el mío. Me llamo Manuel Reyes, tengo 64 años y vivo en Castellón de la Plana, en el mismo piso donde Elena y yo criamos a Clara. Tras la jubilación parcial sigo trabajando en mi pequeño taller, un local de paredes blancas y olor a cola industrial en la calle Herrero. A veces pienso que ese olor es lo único que no ha cambiado desde que tenía 20 años. Durante más de 40 años he vivido entre telas gruesas, espumas, muelles, grapadoras y sillas antiguas que llegaban hechas trizas y salían, con paciencia, convertidas en algo digno. No es un trabajo elegante, ni de esos que se enseñan con orgullo en redes sociales, pero es el único oficio que conozco y el que me enseñó a mantenerme recto incluso en los días más malos. La calma, mi calma, se sostuvo así durante décadas: levantar la persiana, escuchar la radio baja, cortar tela sin prisa, preparar café en un vaso de cristal, volver a casa a almorzar pan con tomate y un poco de queso, y por la tarde atender encargos de vecinos que aún valoraban lo hecho a mano. Un ritmo sencillo, casi monástico, donde cada cosa tenía su sitio y cada día su peso. Esa rutina empezó a tambalearse en 2021, cuando la salud de Elena dejó de sostenerla la voluntad. Su cáncer intestinal avanzó más rápido de lo que los médicos querían admitir. Yo intenté agarrarme al trabajo para no venirme abajo, pero cada vez que volvía del hospital veía su taza en la encimera, su chal doblado en el sofá, y entendía que mi mundo se estaba deshaciendo sin remedio. 3 días antes de morir, me pidió que me sentara junto a ella. Tenía la voz muy baja, pero la determinación de siempre. Manuel, me dijo, he guardado dinero de la venta de la casa de mis padres. Más de 1.200.000 euros. Me quedé frío. Yo no sabía nada. Ella, con un hilo de aire, añadió: úsalo para ayudar a Clara, pero solo si demuestra valores. Si no, se perderá. No pude contestar. Solo le cogí la mano. Fue la última conversación que tuvimos de verdad. Clara tenía entonces 29 años. Estudiaba comunicación audiovisual en Valencia, y tras la muerte de su madre, se volvió más distante. No era tristeza lo que veía en ella, sino una especie de ambición áspera, como si necesitara demostrar algo constantemente. Hablaba de contactos, de imagen, de oportunidades. Cada vez que venía a casa, miraba el taller de reojo, como quien observa algo que ya no encaja en su vida nueva. Yo intentaba comprenderla, justificarla incluso. Pensaba que el duelo se expresa de muchas maneras. Pero, en el fondo, una frase de Elena me resonaba como una campana lenta. Si no demuestra valores. No sabía entonces que las semanas siguientes pondrían a prueba esas palabras. Ni que yo, un tapicero viudo y cansado, tendría que aprender a ver más allá del cariño para reconocer la verdad. En 2022 apareció Lucas Ferrer. Lo conocí una tarde de octubre, cuando Clara vino a casa de sorpresa, como decía ella, aunque cada vez sus visitas tenían más cálculo que espontaneidad.
Entró con el del brazo, orgullosa, casi exhibiéndolo, y yo me quedé mirándoles desde la puerta del taller, con las manos todavía manchadas de cola. Lucas tenía esa seguridad estudiada de quien sabe moverse entre gente que se mira demasiado al espejo. Fotógrafo freelance, decía, creativo visual, lo llamaba Clara. Traía una cámara colgada al cuello como un colgante caro, y un discurso lleno de palabras que a mí me sonaban a humo. Al principio me alegré. De verdad. Pensé que, al fin, alguien la hacía reír después de meses de frialdad. Pero bastaron un par de semanas para entender que aquel muchacho tenía un talento especial para desplazar a quien estorbaba su influencia. Empezó con comentarios que parecían inocentes. Tu padre es buena gente, Clara, pero vive como si fuera 1990, dijo una tarde, creyendo que yo no le oía. Ella calló. No le reprendió. No defendió lo que soy. Luego vinieron las comparaciones. Tú mereces un entorno más profesional. Más acorde a lo que proyectas. La palabra proyectas. Nunca la había oído usada así, como si una persona fuera un escaparate. De pronto, mi taller empezó a molestar. El olor a cola, que para mí siempre fue el aroma del trabajo honrado, para Clara se volvió un poco presentable. Las herramientas manchadas, los muebles viejos esperando turno, todo eso que formaba mi vida se convirtió en algo que ella prefería no enseñar. Recuerdo un día en que trajo a Lucas a ver cómo trabajaba su padre. Él paseó por el taller como quien inspecciona un local en ruinas. Curioso, dijo, tocando una butaca a medio reparar. Muy artesanal. La palabra cayó como una migaja. Poco después conocí a los padres de Lucas, Álvaro y Marina Ferrer. Dueños de una pequeña galería de arte en Ruzafa. Sofisticados, educados, con sonrisas muy medidas. Desde la primera cena entendí que yo les resultaba incómodo. No agresivamente, no con desprecio abierto, sino con ese tipo de amabilidad distante que te coloca en un escalón inferior sin que nadie tenga que decirlo. Clara, tu novio se mueve en círculos profesionales importantes, cuida tu imagen, le dijo Marina mientras le corregía un mechón de pelo. Clara asintió. Yo observé. En esas semanas noté un cambio en mi hija que no supe frenar. Se volvió más crítica, más rígida, más preocupada por lo que otros pensarían si aparecía conmigo en algún sitio. Una tarde, mientras recogía mis tijeras de corte, me escuché decir una frase que nunca pensé que saldría de mi boca. Me parece que estoy perdiendo a mi hija. No sabía entonces que aquello era solo el principio. Que la vergüenza, tan silenciosa, empezaría pronto a desplazar el amor que nos había unido toda una vida. En enero de 2023, cuando aún intentaba convencerme de que aquel distanciamiento era solo una racha, Clara perdió su trabajo como asistente de producción. No me lo contó ella, sino el casero, un hombre prudente que llevaba años alquilándole el piso. Me llamó una mañana para avisar de que llevaba 2 semanas pagando tarde. No quiero molestar, don Manuel, me dijo, pero pensé que quizá usted debía saberlo. Aquella misma tarde fui al banco y dejé preparada una transferencia automática. 475 euros cada mes, la mitad del alquiler. Pedí que el concepto apareciera como ajuste técnico para que Clara no sospechara. No quería agradecimientos ni explicaciones. Solo que no se viniera abajo. Pero, paradójicamente, cuanto más la ayudaba en silencio, más lejos me quedaba. En nuestras comidas familiares, cada vez más escasas, hablaba de su vida sin mencionar la mía. Y cuando alguien preguntaba a qué me dedicaba, ella respondía. Mi padre trabaja por su cuenta. Sin más. Como si nombrar mi oficio fuera un lastre. Hubo una tarde especialmente dura. Yo había restaurado un sillón antiguo para ella, un trabajo fino, en tela azul suave, como los que le gustaban de pequeña, y se lo llevé a su piso con la ilusión tonta de un padre que intenta acercarse sin molestar. Lo dejó en el recibidor sin mirarlo mucho. Es que, este estilo quizá no encaja con la estética del piso, comentó Lucas, cruzado de brazos. Clara no añadió nada. La gota que colmó el vaso fue una cena en casa de los Ferrer. Fue una de esas reuniones donde la conversación flota por encima de ti, como si fueras un mueble más. Hablaban de exposiciones, de contactos, de viajes, y yo solo escuchaba, acostumbrado a ser discreto.
Hasta que Álvaro, después de un sorbo de vino, me soltó con educación quirúrgica. Manuel, ¿no has pensado en jubilarte ya? La estética de tu oficio ya no encaja en el mundo actual. Lo dijo como quien ofrece un consejo amable. Clara mantenía la vista en su plato. Ni una palabra. Ni un gesto. Esa noche volví andando a casa, despacio, con las manos en los bolsillos. La calle estaba tranquila, las luces de los portales parpadeaban como siempre, pero yo sentía dentro algo que no supe nombrar. No era ira. Era algo más hondo, la certeza de estar siendo apartado, de que mi presencia se había vuelto incómoda incluso para mi propia hija. Al llegar al piso, me serví un vaso de agua y lo dejé en la encimera sin beber. Me apoyé en el fregadero y pensé. El respeto no se hereda. Se pierde en silencio, poco a poco, sin que nadie lo note. Y aunque aún no lo sabía, aquel silencio empezaría a costarnos muy caro. El 18 de mayo de 2024 amanecí más temprano de lo habitual. La graduación de Clara era a las 11, pero yo llevaba despierto desde las 6, repasando una y otra vez el traje gris que había dejado preparado la noche anterior. No era nuevo, pero lo había cepillado con calma, como quien se dispone a estar a la altura de un día importante. En la mesa de la cocina aguardaba el regalo, una caja pequeña, envuelta con un papel azul que me sobró de un encargo. Dentro, un detalle sencillo de 65 euros, un colgante en forma de círculo, como los que ella miraba de adolescente en los escaparates. No quería impresionar a nadie. Solo recordarle que seguía estando aquí. Cuando llegué a la universidad, los pasillos estaban llenos de familias, risas, abrazos, flores. Yo me mantuve a un lado, respetando espacio, buscándola entre la gente. Clara apareció al cabo de unos minutos, impecable, con el birrete ladeado y ese brillo en los ojos que mezclaba nervios y ambición. Papá, dijo con una sonrisa rápida, luego hablamos, ¿vale? Estoy con el grupo de clase. No me dolió. O al menos quise convencerme de que no. La ceremonia fue larga, emotiva para algunos, protocolaria para otros. Yo la escuché repetir su nombre en el escenario y sentí un orgullo sereno, de esos que no necesitan aplausos. Pensé en Elena, en lo mucho que habría llorado al verla allí, tan segura. Y me prometí no estropear aquel día con nada que pudiera pesarle. Pero al terminar, llegó el momento de las fotos. Clara posó con sus amigas, con sus profesores, con Lucas, que movía a la gente como si fuera un director de escena. Y cuando me acerqué, no demasiado, apenas unos pasos, se produjo el golpe que aún me resuena. Papá, aléjate un poco. Luego hacemos una foto tú y yo. Ahora necesito que la imagen quede equilibrada. ¿Equilibrada? ¿Qué palabra para usar con un padre? Lucas rió con esa risa suya que no tocaba los ojos. Sí, mejor primero las fotos oficiales, añadió. Yo me quedé quieto. Las manos en los bolsillos. La vista en el suelo. Guardé silencio. Un silencio que se hundió en mi pecho como un peso viejo, conocido. Di un paso atrás. Luego otro. Nadie lo notó. Y de pronto, sin que nadie me lo pidiera, ya no estaba en la escena. Me fui. Caminé despacio hacia el aparcamiento, sin mirar atrás. Cada paso era un eco del mismo pensamiento, no construí mi vida para convertirme en un estorbo. Esa noche, al llegar a casa, abrí la caja donde Elena guardaba la documentación de la herencia. Llevaba años sin tocarla. Leí su letra, su advertencia, su confianza en mí. Y comprendí que había llegado el momento de una lección silenciosa. No para castigar, sino para recordar a nuestra hija quién era, y quién había olvidado ser. Al día siguiente pedí cita con Joaquín Ramos, el abogado que había sido amigo de Elena desde jóvenes. Un hombre discreto, de esos que no hacen preguntas innecesarias. Cuando me vio entrar en su despacho, con la carpeta marrón bajo el brazo, entendió que no era una visita cualquiera. ¿Qué ocurre, Manuel? Necesito tu ayuda, respondí. Y necesito que no me juzgues. Le conté lo esencial, la humillación en la graduación, el distanciamiento, el desorden moral que veía crecer en Clara. No exageré nada. Tampoco oculté el dinero que Elena me había confiado para cuando llegara el momento.
Joaquín escuchó sin interrumpir. Luego me acompañó con un gesto a la mesa. Dime qué pretendes hacer. Comprar el piso donde viven Clara y Lucas. En silencio. ¿Por qué? Porque necesitan un punto de realidad. Uno claro. Uno que no puedan retocar con filtros. El piso estaba en Benimaclet, 68 metros cuadrados en un edificio viejo pero bien mantenido. La propietaria, una mujer de 72 años llamada Emilia, llevaba meses intentando venderlo porque se marchaba a vivir con su hijo a Cuenca. El precio era de 178.000 euros. Puedo pagarlo al contado, dije. Joaquín me miró largo, como quien evalúa no el plan, sino el corazón detrás del plan. De acuerdo. Pero ten claro que esto tendrá consecuencias. Las necesito, respondí. La operación se cerró en 2 días. El tercero, Clara recibió la notificación legal, el nuevo propietario reclamaba el piso en 30 días, cumpliendo la ley al pie de la letra. Me llamó esa misma tarde. Papá, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho? Su voz temblaba. No sonaba soberbia. Sonaba perdida. Clara, dije, tienes un mes. Quizá este tiempo te ayude a reflexionar. No grité. No expliqué más. Solo dije la verdad. Lucas llamó al minuto siguiente. A gritos. Eres un rencoroso. Un vengativo. Estás arruinando nuestra vida. No, respondí. Estoy educando. Colgó sin despedirse. Los Ferrer tardaron apenas un día en intervenir. Primero fue un mensaje de Marina, ofreciendo hablar con serenidad. Luego una llamada de Álvaro, invitándome a la galería a tomar un café de especialidad para aclarar el malentendido. Rechacé ambas cosas. Yo no quería diálogo con quienes habían alimentado la soberbia de mi hija. Mi conversación era con ella. Con nadie más. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. Clara no me llamó. Lucas sí, varias veces, alternando amenazas con súplicas. No respondí. Mientras tanto, yo seguía mi rutina, abrir el taller, reparar sillas, coser costuras, escuchar la radio baja. Pero dentro de mí algo se movía. Una mezcla de tristeza y firmeza. No disfrutaba de lo que estaba ocurriendo. Pero sabía que era necesario. Una noche, antes de cerrar el taller, encontré un viejo cuaderno de Elena en el cajón de las herramientas. En la primera página había una frase escrita a lápiz. No le enseñes a Clara lo que es justo con palabras. Enséñaselo con actos. Cerré el cuaderno despacio. Respiré hondo. Entendí que estaba haciendo exactamente eso. El mes apenas había comenzado. Y lo que ese plazo revelaría, todavía estaba por verse. Las semanas siguientes fueron una prueba silenciosa para todos. Yo no moví un dedo. No presioné, no llamé, no pregunté. Solo observé desde la distancia cómo cada uno mostraba su verdadero rostro cuando el suelo empezaba a temblar, bajo sus pies. Lucas fue el primero en desnudarse, metafóricamente hablando. Cada día cambiaba de postura, un día culpaba a la propietaria anterior, otro decía que yo había actuado fuera de la ley, otro aseguraba que Clara debía arreglar esto porque estaba poniendo en riesgo su futuro profesional. En sus mensajes se repetían siempre las mismas palabras: estatus, imagen, contactos. Ni una sola vez mencionó hogar, esfuerzo, compromiso. Clara, en cambio, guardó silencio. Un silencio distinto al mío. El suyo no era de distancia, sino de reflexión. Una tarde, casi 2 semanas después de la notificación, apareció en mi taller. No llamó. No avisó. Simplemente abrió la puerta y se quedó quieta, observando el mismo olor y el mismo caos ordenado que siempre habían sido parte de nuestra vida. ¿Puedo pasar?, preguntó. Siempre puedes. No llevaba maquillaje. Tampoco esa ropa impecable que Lucas elegía para que proyectase bien. Era ella, tal cual, con ojeras de cansancio y un nudo de sinceridad en la garganta. Papá, quiero ayudarte. ¿Con qué? Con lo que haga falta, dijo mirando el banco de trabajo.
Si tienes alguna reparación, puedo intentarlo. Esto no es fácil, Clara. Lo sé. Pero quiero aprender. Le di una pieza pequeña, un reposabrazos deshilachado. Mientras lo cosía, con torpeza, me confesó sin levantar la vista. He sido injusta contigo. Has estado perdida. Sí, susurró. Y me dejé arrastrar. No lloró. No buscó dramatismos. Solo dijo la verdad, con esa honestidad que reconocí al instante como la que Elena temía que perdiera. Los días siguientes volvió varias veces al taller. Aprendió a tensar telas, a rellenar cojines, a usar la grapadora sin hacerse daño. A ratos hablábamos, a ratos solo escuchábamos la radio. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi hija estaba sentada a mi lado y no en una vida ajena a la que yo no tenía acceso. Mientras tanto, Lucas se desmoronaba. Una vecina de su edificio, que me conocía de siempre, me comentó que él gritaba en casa, que culpaba a todos, a Clara, al casero, a mí, al sistema. Clara lo corroboró una tarde. No entiende por qué no salto a defenderle. Porque ya no tienes que sostenerle, respondí. En junio, Clara encontró trabajo en una pequeña productora de Vila-real. 1.050 euros al mes. Un contrato sencillo, sin glamour, pero suyo. Es poco, me dijo, pero es real. Y sonreí. Porque entendí que había dado el primer paso. En julio, la ruptura llegó casi sola, sin discusiones largas. Me he dado cuenta de que contigo solo importaban las fotos, le dijo ella a Lucas. Con mi padre, importaba la verdad. Después de aquello, Clara volvió al cementerio por primera vez desde el entierro. Se arrodilló frente a la tumba de Elena, al volver al taller, me dijo. Mamá estaría avergonzada de lo que me convertí, pero orgullosa de lo que intento ser ahora. No supe qué decir. Solo le puse una mano en el hombro. La vida, pensé, a veces nos enseña con golpes que parecen injustos, pero que devuelven lo que se había torcido. El mes terminó. Pero lo que realmente había cambiado no era un contrato de alquiler. Era el corazón de mi hija. Claro. Aquí tienes la parte 7, exactamente en el estilo pedido y con una longitud aproximada de 2.500 caracteres. Las semanas siguientes fueron una prueba silenciosa para todos. Yo no moví un dedo. No presioné, no llamé, no pregunté. Solo observé desde la distancia cómo cada uno revelaba su verdadero rostro cuando el suelo empezaba a moverse, bajo sus pies. Lucas fue el primero en descomponerse. Un día culpaba a la propietaria anterior, al siguiente insinuaba que yo había actuado fuera de la ley, y otro repetía que Clara debía arreglar esto porque estaba poniendo en riesgo su futuro profesional. Siempre las mismas palabras, estatus, imagen, contactos. Ni una sola vez mencionó hogar, esfuerzo o compromiso. Clara, en cambio, guardó silencio. Un silencio distinto al mío. El suyo no era distancia, era reflexión. 2 semanas después de la notificación, apareció sin avisar en mi taller. Abrió la puerta y se quedó quieta, respirando ese mismo olor a cola y madera que había acompañado toda su infancia. ¿Puedo pasar?, preguntó. Siempre puedes, respondí. No llevaba maquillaje. Tampoco esa ropa impecable con la que Lucas la moldeaba para proyectar lo adecuado. Era ella, por fin. Con ojeras, con cansancio, pero con verdad. Papá, quiero ayudarte. ¿Con qué? Con lo que haga falta. Si tienes una reparación, puedo intentarlo. Le di un reposabrazos deshilachado. Lo cosió con torpeza, pero con una concentración que me emocionó más que cualquier disculpa. He sido injusta contigo, murmuró sin levantar la vista. Has estado perdida, dije. Sí, y me dejé arrastrar. No dramatizó. No lloró. Solo dijo la verdad. Una verdad que llevaba meses esperando oír. Empezó a venir varios días por semana. Aprendió a tensar telas, a rellenar cojines, a usar la grapadora sin hacerse daño. A veces hablábamos. A veces solo escuchábamos la radio baja. Poco a poco, sentí que recuperaba a mi hija, no a la joven ansiosa por quedar bien, sino a la mujer que Elena y yo habíamos intentado criar.
Mientras tanto, Lucas se derrumbaba. Una vecina me comentó que se pasaba el día gritando, culpando a todos, a Clara, al casero, a mí, al mundo entero. Clara lo confirmó. No entiende por qué no salto a defenderle. Porque ya no tienes que sostenerle, le dije. En junio encontró trabajo en una pequeña productora de Villarreal. 1.050 euros al mes. Sin glamour. Pero suyo. Es poco, me dijo, pero es real. Y yo asentí. Porque la realidad, tarde o temprano, es lo único que sostiene a una persona. En julio, la ruptura con Lucas llegó sin escándalos. Me he dado cuenta de que contigo solo importaban las fotos, le dijo ella. Con mi padre, importaba la verdad. Días después visitó la tumba de su madre por primera vez en 2 años. Al volver, se quedó en la puerta del taller y susurró. Mamá estaría avergonzada de lo que me convertí, pero orgullosa de lo que intento ser ahora. No dije nada. Solo le puse la mano en el hombro. Porque entendí que lo que había cambiado no era un piso ni un contrato. Era su corazón. El mes terminó. Pero la lección, esa sí, acababa de empezar. Han pasado 7 meses desde aquella fotografía en la que me pidieron que me apartara, como si mi presencia descompensara algo que a ojos de otros debía verse perfecto. 7 meses en los que he aprendido a colocar cada recuerdo en su sitio, como hago con las telas en el taller, sin prisas, sin resentimiento, con la paciencia que da saber que algunas heridas solo cicatrizan cuando aceptas mirarlas de frente. Clara vive ahora en un estudio modesto en Burjasot. Un cuarto pequeño, con una ventana que da a un patio donde siempre hay ropa tendida y voces de vecinos. Pero es suyo. Lo paga con su sueldo. Lo cuida. Lo habita sin fingir nada. Viene los sábados por la mañana al taller. A veces trae pastas, otras simplemente aparece con el pelo recogido y esa mirada limpia que no le veía desde hacía años. Se sienta a mi lado, coge la aguja, pregunta, se equivoca, vuelve a intentarlo. Y yo la dejo. Porque es así como se reconstruyen las cosas, puntada a puntada, palabra a palabra. Un día, mientras arreglábamos juntos una silla antigua de Anea, se quedó en silencio unos segundos. Papá, dijo finalmente. Sé que te hundiste aquel día de las fotos. No levanté la vista. Seguí tensando la cuerda. No pasa nada, Clara. Si pasa, insistió. Porque gracias a tu silencio, fui yo quien tocó fondo. Y desde ahí volví a levantarme. Me apoyé un momento en el respaldo de la silla. Noté ese tipo de emoción que no se muestra, que uno guarda para sí porque pesa más cuando se dice en voz alta. Ella continuó. Si me hubieses gritado, si me hubieses devuelto la humillación, yo me habría encerrado más. Pero no dijiste nada. Y esa nada, me abrió los ojos. No supe qué contestar. Con los hijos, a veces las palabras estorban. Miré hacia la estantería donde aún conservo una foto de Elena. Está apoyada entre 2 latas de barniz, con la sonrisa tranquila que siempre tuvo. Cada mañana, antes de empezar, la miro un instante, como quien pide permiso para seguir. Ese día la miré más rato. Y comprendí algo que llevaba tiempo sintiendo sin saber explicarlo. El silencio de un padre puede ser un puente o un abismo. En aquella graduación fue las 2 cosas. Primero un abismo que nos separó. Luego un puente que permitió que Clara volviera a caminar hacia mí. Terminamos la silla, apagamos la luz del taller y salimos a la calle. Había empezado a llover, una lluvia fina, casi de verano, que mojaba sin enfriar. Caminamos hasta la esquina sin hablar. Ella llevaba las manos en los bolsillos y yo avanzaba despacio, como hago siempre, escuchando el sonido tranquilo del agua cayendo sobre los tejados. ¿Vendrás el sábado que viene? Pregunté antes de que tomara su tranvía. Claro que sí, papá. Sonrió. No pienso volver a alejarme. La vi subir, cerrar la puerta y desaparecer entre las luces del andén. Volví andando a casa, mojándome sin prisa. Al llegar, puse café y me quedé junto a la ventana, observando cómo la lluvia limpiaba las aceras. La casa, por primera vez en años, no se sentía vacía. Se sentía en paz. Una paz sencilla,
Como un amanecer que aparece sin pedir permiso, recordándote que el día empieza de nuevo, y que, a veces, también lo hacen los corazones.